¿Cómo les va a todos y a todas? En la clase de hoy vamos a continuar hablando de los síndromes geriátricos, en este caso, de dos entidades en particular, el deterioro cognitivo leve y la demencia. Especialmente la demencia tiene una gran trascendencia actualmente por el impacto que produce en la persona que la padece, en los familiares y en la sociedad toda. La OMS ha declarado la demencia como un problema de salud pública. Pero para empezar a hablar de estas entidades, primero debemos repasar un poco cuáles son los dominios cognitivos, que son los que se van a emplear en estas entidades. Tenemos la atención, las capacidades visoespaciales y visoconstructivas, el lenguaje, la memoria, las gnosias, las praxias y las capacidades ejecutivas. La atención es la capacidad de focalizar la actividad mental y su pérdida imposibilita seleccionar un estímulo. La capacidad visoespacial y visoconstructiva son capacidades que permiten el manejo del espacio corporal y extracorporal, el conocimiento del espacio, el ambiente que nos rodea y la interacción con este. El lenguaje es la habilidad cognitiva que consiste en un sistema de símbolos que se emiten y reciben y que deben ser interpretados para una correcta transmisión de la información. La memoria es la capacidad de obtener, codificar, almacenar y recuperar la información. La gnosia es la capacidad que permite el reconocimiento de objetos en las distintas modalidades sensoriales, como pueden ser visuales, auditivas, etc. La praxis es la capacidad de realizar un movimiento voluntario y con un fin determinado. Y por último, las capacidades ejecutivas. Una capacidad ejecutiva es la capacidad que nos permite organizar tareas, seleccionar y autorregular el comportamiento adecuado y gestionar actividades. ¿Qué va a incluir? Al razonamiento, al juicio, al planeamiento y a la memoria de trabajo. Recordemos que el envejecimiento produce una serie de cambios multifuncionales en todo nuestro cuerpo, en nuestros órganos y en nuestro sistema. El sistema nervioso central no es ajeno a estos cambios y, por ejemplo, los cambios multifuncionales normales que podemos encontrar son, por ejemplo, una disminución del peso y del tamaño del cerebro. Se van a acentuar los surcos y va a haber una disminución de las circunvoluciones. También vamos a tener una disminución de neuronas. También tenemos un menor número de neurotransmisores y existe una menor irrigación de determinadas áreas del cerebro. ¿Cuál es la epidemiología de la demencia? Cada 3 segundos se diagnostica un caso de demencia del mundo. Actualmente, 60 millones de personas sufren esta enfermedad. En 2015 había cerca de 47 millones de personas sufriendo la enfermedad. Para el 2030 se espera aproximadamente unos 75 millones de personas con el diagnóstico de demencia. Y para el 2050, más de 130 millones de personas. Ahora, ¿cuál es el impacto de la demencia del mundo? Hay una gran carga para los familiares y los cuidadores, con una disminución de la calidad de vida por motivos sociales y por motivos económicos. Se va a dar lo que nosotros conocemos como la sobrecarga del cuidador. La sobrecarga del cuidador se caracteriza por tener una multiplicidad de síntomas y signos que están impactando a la persona por lo que representa el cuidado, ¿no? Por la gran dependencia que tiene la persona con demencia. Son síntomas psicológicos y también se convierten en síntomas psíquicos. Desde el punto de vista económico, los casos leves están calculados en unos $3.500 anuales, los casos graves unos $9.700 anuales, y cuando está institucionalizada la persona con la enfermedad de Alzheimer o con algún otro tipo de demencia, es aproximadamente unos $14.000 o $15.000 anuales. En el mundo, esto representa unos 800.000 millones de dólares por año. ¿Qué es el deterioro cognitivo? El deterioro cognitivo se caracteriza porque existe un deterioro objetivo de uno o más de los dominios cognitivos, con preservación de la actividad de la vida diaria, es decir, que tenemos poca repercusión en la funcionalidad de la persona.
y no tiene criterios para el diagnóstico de demencia. El deterioro cognitivo es frecuente, el deterioro cognitivo leve, ocurre en el 12 al 18% de las personas mayores de 60 años. También tenemos que saber que evoluciona la demencia a razón de un 8 a un 15% por año. Es decir, el deterioro cognitivo leve determina un riesgo para la evolución de la demencia. Lo podríamos considerar como una etapa intermedia entre una persona cognitivamente normal y una persona con demencia. Ahora, veamos algunas definiciones de demencia. La demencia es un síndrome de deterioro global, cognitivo-conductual, adquirido, degenerativo en la mayoría de los casos, multietiológico, que va a repercutir en la vida laboral, familiar y social de la persona. Fíjense que acá hacemos hincapié que hay un deterioro global cognitivo. También hay alteraciones de la conducta. También se van a acompañar con el síntomas psicológicos. Adquirido para dar una diferencia con distintas entidades que afectan al cerebro y que son congénitos. Y degenerativo porque generalmente, en la mayoría de los casos, no en todos, se deben a un proceso orgánico primario que está ocurriendo en el cerebro. Multietológico porque tiene numerosas causas. La demencia, otra definición, podríamos decir que la demencia es un síndrome adquirido, prolongado, orgánico, generalmente progresivo, en relación con múltiples causas, que en un paciente sin alteración del nivel de conciencia produce un deterioro persistente de la memoria y de otras funciones intelectuales superiores, ocasionándole una incapacidad funcional en el ámbito social o laboral. Esta otra definición también tiene muchas cuestiones en común con la anterior, pero es importante saber que si bien nosotros tendemos a relacionar a la demencia fundamentalmente con un trastorno de la memoria, no siempre es el primer trastorno de deterioro cognitivo que vemos, no es inicialmente siempre la primera área cognitiva que está afectada, ¿sí? Y no suele ser en algunas demencias, no es la más afectada. Bueno, esto es un poco para ver un gráfico, o para ver un poco las definiciones que acabamos de dar. Vamos a la demencia, ¿no?, como un síndrome que tiene, como todo síndrome, tiene múltiples causas, fundamentalmente una patología orgánica, neurodegenerativa, que tiene trastornos en distintas áreas cognitivas, la memoria, las praxias, ¿no?, las gnosias, y las cuestiones visoespaciales, visoconductivas, las capacidades ejecutivas, y que repercuten en el ámbito social, laboral y familiar de la persona que lo padece. Ahora, ¿cuáles son las causas de demencia? Indudablemente, la principal causa de demencia, la primera en el mundo, es la enfermedad del cerebro. Pero también le sigue en importancia la demencia vascular y la demencia por cuerpo de leve. Por último, podríamos nombrar como una causa, ya con un menor porcentaje de casos, la demencia frontotemporal y otras demencias como son las demencias secundarias. La enfermedad del Alzheimer justifica entre el 60 y el 70% de los casos de demencia que hay en el mundo. La demencia vascular la van a encontrar en algunos textos como la segunda causa, y en otros textos compartiendo el segundo lugar con la demencia por cuerpo de leve. La demencia vascular aproximadamente tiene entre un 15 y un 20% de los casos de demencia, y la demencia por cuerpo de Lewy también, aproximadamente un 15% de los casos de demencia que existen en el mundo. Como podemos ver, con estas tres entidades, estas tres causas de demencia, ya tenemos más del 90% de los casos de demencia del mundo, con solo esas tres. Y si a esa le sumamos la demencia frontotemporal, que tiene un número menor, aproximadamente un 3% de los casos de demencia, ahí tenemos prácticamente la totalidad de las causas de demencia. Pero hablemos un poco de la enfermedad de Alzheimer. Acá tenemos una imagen, una fotografía de Alois Alzheimer. Alois Alzheimer en Alemania, en Frankfurt, en el año 1901, conoce a
a una paciente que le llamó la atención por las características de su sintomatología, que se llamaba Auguste Deter, o Auguste D, que también es conocida como Auguste D, porque era la manera que ella escribía su nombre cuando se le solicitaba en un papel, como vemos acá. Estas son imágenes reales, ¿sí?, de notas tomadas por Alzheimer, ¿no? Y también le solicitaba a la paciente que escribiera cuál era la ciudad donde vivía, y que era Frankfurt. Esta paciente falleció unos pocos años después, y Alois Alzheimer lo que hizo fue una biopsia cerebral, y ahí encontró y describió las que actualmente conocemos como las principales características histopatológicas que tiene el cerebro de la persona que sufre de enfermedad de Alzheimer. Desde el punto de vista anatómico, nosotros acá tenemos el lado derecho, ¿sí? El lado derecho, en la figura A y B, podemos ver un cerebro normal. Fíjense cómo la macroestructura se encuentra conservada, ¿sí? Acá en un corte coronal observamos bien cómo tiene los distintos surcos y convoluciones, y los ventrículos, todo normal, y cómo sería el lado derecho, la imagen C y D, estos también. Desde el punto de vista macroscópico, obsérvense cómo aumenta la profundidad de los surcos, disminuyen las convoluciones, ¿sí? Y además en el corte coronal, fíjense, es impresionante la dilatación de los distintos ventrículos, especialmente acá con esta ficha que se está tratando de mostrar en la zona una de las zonas más afectadas, cómo disminuye el área del hipocampo, donde está fundamentalmente es el centro de la memoria. Acá es para que recordemos que, si bien no está estrictamente focalizada las distintas actividades cerebrales en una sola área de la corteza cerebral o de los lóbulos cerebrales, sí podemos relacionarlas con algunas, como por ejemplo el lóbulo occipital, ¿no?, con la visión, el lóbulo parietal, que tiene que ver con las actividades motoras, el lóbulo frontal, que tiene que ver con el control de impulsos, con el comportamiento, el lóbulo temporal, que está relacionado con la memoria y con el lenguaje. Por eso, cuando existen alteraciones de estos distintos sectores de nuestro cerebro, vamos a encontrar sintomatología clásica que tiene que ver con la zona afectada. Habíamos dicho que la región occipital tenía que ver con la visión, ¿no? Por eso tenemos las agnosias visuales. El lóbulo frontal, ¿no?, genera apatía, bulia, impulsividad, desinhibición, disfunción ejecutiva. El lóbulo parietal, apraxias, agnosias táctiles, desorientación. Y el lóbulo temporal, la afasia, las agnosias. Ahora, ¿cuáles eran esas lesiones microscópicas que encontró Alzheimer cuando realizó la biopsia de Auguste Deter, que son actualmente las principales lesiones que nosotros nos permiten hacer el diagnóstico de certeza de la enfermedad de Alzheimer cuando fallece el paciente? Bueno, por un lado teníamos las placas amiloideas. Acá lo que vemos es la proteína precursora de amiloide, que lo vemos en negro. La proteína precursora de amiloide es una proteína, esta es la membrana celular de la neurona, y esta proteína es una proteína transmembrana, tiene una porción en el espacio intracelular, una porción que está atravesando la membrana, y una porción que está en el espacio intracelular. Es lo que se denomina la molécula de la proteína APP o precursora de amiloide. Esta proteína precursora de amiloide, es importante que sepan que en cerebros normales se encuentra la formación de placas de amiloide. Pero en la enfermedad de Alzheimer esto está aumentado en mucha proporción, en un número muy grande de placas de amiloide que producen una alteración del funcionamiento neuronal. Lo que hay es un corte por encima, ¿sí?, una pequeña porción de esta proteína precursora de amiloide, y lo que da lugar es a la proteína beta-amiloide. Esta proteína beta-amiloide lo que hace es formar ovillos, ¿sí?,
¿sí? Acá, o placas, mejor dicho, aglomerados, que se denomina placa de beta amiloide, que son insolubles. Estos se encuentran ubicados por fuera de la neurona, ¿sí? Pero al colocarse cerca de la neurona y producir procesos inflamatorios y estrés oxidativo, dañan la función de la neurona. Por otro lado, tenemos la segunda lesión histológica, que es los ovillos neurofibrilares. ¿Qué son los ovillos neurofibrilares? Por un lado, lo que tenemos es en las neuronas, si recordamos un poco lo que vimos en ARTI, tenemos los microtúbulos, que están formados por tubulina, pero a la vez, para conservar la estructura de estos microtúbulos, están rodeadas por una proteína que se denomina proteína tau. Esta proteína tau permite que se mantenga esa estructura del microtúbulo. Lo que va a suceder en la enfermedad de Alzheimer es que se produce una fosforilación, una hiperfosforilación de la proteína tau. Esta hiperfosforilación de la proteína tau hace que se pierda esa estructura envolvente que tiene la proteína sobre los microtúbulos, y por un lado vamos a tener que estas proteínas hiperfosforiladas van a formar ovillos que se denominan ovillos neurofibrilares, y los microtúbulos van a empezar a alterar su funcionamiento por pérdida de estructura. A la vez tenemos, esto fundamentalmente ocurre en los sistemas de neuronas colinérgicas, una disminución del neurotransmisor acetilcolina, alteraciones de la enzima acetilcolinesterasa y también de los receptores de acetilcolina. Acá lo que vemos es cómo sería el funcionamiento de unas neuronas que están haciendo sinapsis de forma adecuada, y acá cómo empiezan a perder esa comunicación las neuronas, que se van alterando por los ovillos neurofibrilares y también por las placas amiloideas de beta amiloide. Recordemos que las placas amiloideas se encuentran por fuera, son extraneuronales, y los ovillos neurofibrilares son intraneuronales. Ahora, ¿qué podemos decir de los factores de riesgo para sufrir la enfermedad de Alzheimer? Tenemos factores de riesgo demográficos, factores de riesgo genéticos, factores de riesgo médicos y factores de riesgo que están relacionados con el estilo de vida. A su vez, estos factores de riesgo que acabamos de nombrar, según esta clasificación, los vamos a dividir en modificables y no modificables. Ahora, el tema es que los modificables tienen un impacto del 65% sobre la probabilidad de tener la enfermedad, y los modificables solo un 35%. Esto puede significar desde el punto de vista individual, puede parecer poco, pero desde el punto de vista general de la sociedad es mucho. Si estamos pensando que va a haber para el 2050 unos 150 millones de personas que tengan Alzheimer, y nosotros logramos modificar estos factores, esto representaría aproximadamente unos 40 o unos 50 millones de personas menos con Alzheimer para el año 2050. Sería muy importante un menor impacto de la enfermedad en la sociedad. Bueno, pero veamos cuáles son. Los demográficos tenemos la edad, ¿sí? Recuerden que la edad es el principal factor de riesgo para padecer la enfermedad de Alzheimer. El principal factor de riesgo. El sexo, las mujeres tienen más Alzheimer que los varones. La escolaridad, por supuesto que a mayor escolaridad, más protección contra la enfermedad. Después, como factores genéticos, tenemos la presenilina 1, la presenilina 2, la proteína precursora amiloide, especialmente tiene alteraciones en un alelo, que es el APOE4. Después, desde el punto de vista médico, tenemos la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial, la pérdida de audición y la depresión. Por último, el estilo de vida, por supuesto, el tabaquismo, el alcoholismo, consumo elevado de alcohol, la falta de actividad física, el sedentarismo, la dieta, la actividad intelectual y la interacción social. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer? Por supuesto, siempre recurrimos a la historia clínica, que se destaca por un interrogatorio. Es muy importante el interrogatorio al paciente, pero siempre la compañía, especialmente para los casos más avanzados de demencia, la compañía del cuidador
o de un familiar en la consulta. Y obviamente el examen físico completo. Recuerden que muchas de las causas especialmente para hacer los diagnósticos diferenciales, por la enfermedad de Alzheimer, muchas causas de demencia son secundarias. Y podemos encontrar datos que nos orienten a esa causa de demencia en el examen físico. Por ejemplo, eh, podemos hablar de infecciones, podemos hablar de trastornos hormonales, endocrinos, como puede ser el hipotiroidismo, déficit vitamínico. Después tenemos que hacer una evaluación neurocognitiva. La evaluación neurocognitiva la podemos hacer de forma no estructurada, con preguntas que nos vayan orientando a qué dominios cognitivos, distintos síntomas que dan estos dominios cognitivos, que nos hagan ver, nos vayan mostrando que la persona tiene Alzheimer, que está demenciada, o se pueden hacer de forma estructurada. De forma estructurada nos da más objetividad, en este caso utilizamos distintos test, muchos test. Yo ahora les voy a recomendar dos, que se pueden complementar y que tienen utilidades en distintas etapas de la enfermedad. Y por último, obviamente, las exploraciones complementarias que vamos a tener, especialmente lo que sería el laboratorio y las imágenes. Ahora, ¿cómo podemos hacer un poco esta evaluación que dijimos no estructurada, una evaluación sintomática, cuando estamos con el paciente en el consultorio? Podemos evaluar la nosognosia, ¿sí? ¿Cómo lo evaluamos? La nosognosia es la capacidad que tiene el paciente de darse cuenta que tiene un problema, que tiene un déficit. Entonces lo que le preguntamos es si se preocupa por el síntoma o no lo registra, si percibe que tiene un problema, qué hizo el fin de semana, qué comió anoche, si repite las cosas. Esa es una manera de evaluar la memoria. Recuerden que ahí, en el caso de la memoria, nosotros vamos a tener fundamentalmente dos tipos de memoria, que es la de corto plazo y la de largo plazo. Y la enfermedad de Alzheimer es característico que comience con alteraciones de la memoria de corto plazo. Síntomas afectivos, la persona puede presentarse triste, puede estar apática. Síntomas psiquiátricas, puede haber visto personas, objetos que no existen, tiene ideas delirantes, que le roban, que le quieren hacer daño. Con respecto a la continencia, si la persona tiene incontinencia urinaria, fecal, aunque generalmente en la demencia tipo Alzheimer estas aparecen en etapas avanzadas de la enfermedad. La orientación, ¿no? Podemos ver la orientación espacial, temporal e incluso la personal. ¿Cómo hacemos esto? Preguntamos qué fecha es hoy, el día, el mes, el año, dónde estamos. Podemos preguntarle a la persona o al familiar o al cuidador si se perdió en algún lugar conocido. La edad, muchos pacientes con demencia avanzada no tienen la orientación personal, no saben decir su edad. En cuanto al lenguaje, hay que escuchar cómo habla el paciente, ¿sí? Podemos tener una persona que hable con fluidez, y entonces el lenguaje es fluente. En el caso de que la persona prácticamente no conteste, o conteste con monosílabos, es no fluente, y si tiene contenido, eso es muy importante, tiene un sentido lo que está diciendo. En cuanto a la conducta y la personalidad, se pregunta si presenta agresividad, si está teniendo conductas antisociales, la repercusión funcional, si dejó de hacer cosas que antes hacía, si se viste o puede arreglarse solo, si puede manejar, hacer el cuidado de su hogar de forma individual, de forma autónoma, si paga los servicios, si puede hacer las compras, y después las capacidades ejecutivas, si tiene dificultades para planificar o realizar tareas que antes realizaba. Bueno, acá vamos un poco a lo que habíamos hablado recién, de cómo podemos hacer una evaluación cognitiva de forma estructurada. Tenemos por un lado el Mini-Mental State Examination, o el test de Folstein. Acá, fíjense que si bien acá en esta parte la puntuación máxima dice 35, y los puntos de corte para determinar que una persona tiene demencia, esto no es
esto tiene que ser adaptado realmente a los distintos países y también tiene que haber una adaptación a la edad del paciente, a la edad de la persona y al nivel de escolaridad. ¿Sí? Por eso los puntos de corte, por ejemplo, para Argentina en general la puntuación máxima suele ser 30 y los puntos de corte van a variar de acuerdo a la edad de la persona y al nivel de escolaridad. Pero independientemente de eso, que por ahí no es el objetivo fundamental de ver cuáles son los test estructurados, fijémonos que acá lo que se está evaluando es la orientación, se le pregunta qué día es, la fecha, el mes, la estación del año, dónde se encuentra, en qué ciudad, qué provincia, qué país, la memoria de fijación, se hace repetir palabras, 3 palabras, tantas veces como sea necesario hasta que se las aprenda. Después se evalúa la concentración y el cálculo, ¿sí? Por ejemplo, se le dice si tiene 30 pesos y le va sumando de 3 en 3 cuántos pesos le van quedando, entonces la persona tiene que responder 30, 33, 36, 39, se le hace repetir 3 números hasta que se los aprenda, después se los hace repetir hacia atrás, 592, 295, en cuanto a la memoria se le hace repetir las palabras anteriores, que se le habían dicho ahí inicialmente, cuando se había tratado de que lo fije, y después se evalúa el lenguaje y la capacidad de uso conductiva. Se le muestra un objeto, por ejemplo, una lapicera, se le pregunta qué es, se repite una frase, eh, y se hace que repita la frase que le estamos diciendo, en este caso el ejemplo es, en un trigal había 5 perros, después se le hace relacionar, ¿no? Una manzana y una pera son frutas, ¿qué serían el rojo y el verde? ¿Qué son un perro y un gato? Y después se le da una orden, como es que tome este papel con una mano, que lo doble y lo deje sobre la mesa, ¿sí? También se le pide que se le escriba una frase en un papel, la frase dice que cierre los ojos, entonces se le pide que lea y que ejecute la orden que tiene escrita el papel, y después se le hace, para ver si tiene la capacidad de la visoconstrucción, se le hace copiar un dibujo como el que está ahí en la imagen, ¿no? El Montreal Cognitive Assessment, o más conocido como el MoCA, lo que tiene por ahí, la ventaja que tiene este test con respecto al test de Folstein es que el test de Folstein tiene menos sensibilidad para, para los casos de demencia leve, de reciente comienzo. Por lo tanto, en Montreal, el MoCA tiene más sensibilidad para hacerlos en casos de demencias leves. También, distintas áreas cognitivas se evalúan, como las visoespaciales y las ejecutivas. Fíjense que acá, arriba a la izquierda, se le pide, se le muestra primero a la persona que une el 1 con la A y que después pues siga haciendo lo mismo, es decir, que tendría que ser el 2 con el B, ¿sí? el 3 con el C y así sucesivamente. Se le hace dibujar un cubo, ¿sí? Pero una imagen tridimensional, eso para ver la visoconstrucción. Se le hace dibujar un reloj, después se evalúa cómo ha hecho el círculo, los números, las agujas del reloj. Acá hace la identificación de objetos, le muestran 3 animales, ¿no? Un león, un rinoceronte y un camello. La memoria, ¿sí? Se nombran distintas palabras, ¿no? Estas que están acá en este ejemplo. También se evalúa la atención, se le hace repetir números a la persona, después se le hace repetir a la inversa, o como en este caso que se nombra una serie de letras, pero la persona tiene que golpear suavemente la mesa cuando se nombra la letra A. Se le hace realizar, por ejemplo, cálculos regresivos, como en este caso que tiene que ir a partir de 100 disminuyendo de 7 en 7, entonces sería 100, 93, 86, 79, 72, 65. Todo esto, obviamente, todo esto tiene una puntuación determinada. Después se evalúa el lenguaje, ¿sí? Las fluidez del lenguaje, la abstracción y el recuerdo diferente. Por último, la orientación, preguntando similar al test de Folstein, qué día, la fecha que es, el mes, el año, ¿sí? El lugar, la localidad donde se encuentra, etc.
La evolución clínica de la enfermedad de Alzheimer, acá en este cuadro vemos en la abscisa los años y en las ordenadas la disminución de la función cognitiva. Entonces, en azul vemos la línea que correspondería a una persona con un envejecimiento normal, y puede haber algunos pequeños déficits, ¿sí? Pero principalmente puede haber algún pequeño déficit en el procesamiento, ¿no? El procesamiento de nuevos conocimientos o de nueva información. Y pequeñas fallas amnésicas que no alteran la funcionalidad de la persona. La enfermedad de Alzheimer acá lo vemos en rojo, obviamente la caída de la función cognitiva es mucho más marcada. Eh, la importancia de la enfermedad de Alzheimer, lo que sabemos actualmente es que hay una fase preclínica que puede durar entre 10 y 20 años, es decir, cuando nosotros ya hacemos el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, la persona hace 10 o 20 años que ya está padeciendo la enfermedad. Después hay una segunda fase, que sería la fase intermedia, que como estuvimos viendo en las lecciones, explicando lo que es el deterioro cognitivo leve, en la fase de pródromos también, y ya la persona empieza a tener déficit en distintas áreas de la cognición, pero aún conserva, y esto es muy importante, la gran diferencia con la demencia, es que aún conserva la funcionalidad, conserva la autonomía. Y cuando ya llega a la etapa de demencia, la persona empieza a perder la funcionalidad y pasa a ser dependiente. Y la demencia obviamente se divide a la vez en leve, moderada y severa. La severa donde tiene una pérdida total de la autonomía y depende para todas las actividades que realice de un cuidador. Recién yo estaba hablando un poquito de las etapas clínicas de la demencia. Podemos encontrar una correlación con el test de Folstein, con el Mental State Examination. En el caso de la demencia leve, realmente las puntuaciones son las más altas. La persona tiene deterioro cognitivo importante y alteración de la actividad de la vida diaria, pero no al grado en que le pida vivir solo. Puede tener problemas ya en el trabajo, de socialización, necesita ayuda para pagar sus impuestos, los servicios. Después en la moderada hay una pérdida más importante, pero es una pérdida parcial de la autonomía, la persona ya requiere asistencia para realizar actividades básicas de la vida diaria, como elegir la ropa que se va a colocar, vestirse, higienizarse, y supervisión en la mayoría de ellos. Y en el caso de la severa, la pérdida de la autonomía es total. La persona tiene que ser ayudada para realizar todas sus actividades. Y en casos avanzados también puede llegar a tener incontinencia urinaria y fecal. Y también muchas alteraciones en el lenguaje que prácticamente se hace ininteligible. Desde el punto de vista del diagnóstico por imágenes, ¿qué es lo que nos aportan las imágenes? Lo que hay que saber es que en los últimos años ha habido un gran avance en las neuroimágenes. Habitualmente lo que más se utiliza para apoyar, y esto es muy importante, porque el diagnóstico principal de la enfermedad de Alzheimer es desde el punto de vista clínico, con la utilidad, ¿no?, de la evaluación neurocognitiva, pero las imágenes nos ayudan a reforzar este diagnóstico. Lo que más se utiliza es la tomografía computada y, como está en esta imagen, la resonancia magnética. Observen del lado izquierdo la resonancia de una persona mayor, normal, sin neurodegeneración. Del lado derecho, fíjense cómo la disminución de las circunvoluciones, la profundización de los surcos, el aumento de los distintos ventrículos y cisternas. La resonancia magnética fundamentalmente lo que es da una evaluación estructural del cerebro. Y lo que vamos a ver en la enfermedad de Alzheimer es fundamentalmente cambios anatómicos y estructurales en la corteza temporoparietal. Ahora, también tenemos, además de una evaluación estructural, fundamentalmente una evaluación funcional que nos da estos son los estudios más modernos, que es la tomografía por emisión de positrones. Por ejemplo, el compuesto Pittsburgh B, que fue usado inicialmente en la Universidad de Pittsburgh, ¿qué nos permite? Que mediante este marcador y con la utilización de tomografía con emisión de positrones,
positrones, podemos ver los depósitos de beta-amiloide, ¿sí? Como acá, como se observa en la imagen. El PIR-PET, ¿no? Pero también podemos ver no solamente los depósitos de amiloide, también podemos, algo que nos orienta a la enfermedad de Alzheimer es usando también tomografía por emisión de positrones con flúor de desoxiglucosa. Lo que nos va a mostrar es hipometabolismo tempoparietal, que son zonas donde hay menor metabolismo. Que también está relacionado con las zonas que están funcionando con déficit y que nos van a mostrar estas alteraciones cognitivas de las que hablábamos recientemente. También se usa la tomografía por emisión de fotones. En la tomografía por emisión de fotones se puede ver, por ejemplo, zonas que tienen un menor flujo, así como acá con flúor de desoxiglucosa veíamos zonas que tenían hipometabolismo. Con la tomografía por emisión de fotón único podemos ver un hipoflujo, especialmente en esta zona, ¿no? que es la más afectada por la enfermedad de Alzheimer, que es el área temporoparietal. Ahora, ¿qué podemos decir de biomarcadores y de la genética? Bueno, en realidad los biomarcadores en la enfermedad de Alzheimer y la genética no son utilizados habitualmente para los diagnósticos. Más que nada se utilizan en estudios, en ensayos clínicos, o para estudios de casos muy particulares. Pero existen estos biomarcadores, se pueden buscar, incluso se pueden encontrar en el líquido cefalorraquídeo años antes de empezar las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Por ejemplo, habíamos dicho, la proteína precursora de amiloide, lo que encontramos es la apoproteína beta-amiloide 42, la AB42, esta se encuentra disminuida en el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque esto, recordemos que está formando las placas de amiloide y que son acúmulos, ¿sí? O son placas que son de proteína insoluble, por lo tanto va a disminuir su cantidad de líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, podemos encontrar, recordemos que habíamos dicho cómo estaban compuestos los ovillos neurofibrilares, un aumento de la proteína tau total y también un aumento de la proteína tau fosforilada. Desde el punto de vista genético, ¿qué podemos encontrar? Bueno, obviamente, el APP, que es la proteína precursora de amiloide, pero particularmente un alto porcentaje de las personas que tienen enfermedad de Alzheimer tienen el alelo APOE4 de esta proteína precursora de amiloide. La presenilina 1 y la presenilina 2. ¿En qué caso se puede llegar a usar algún estudio genético? Tal vez en algún caso que no quede bien claro el diagnóstico y con inicio temprano de la enfermedad. En cuanto a inicio temprano de la enfermedad, acá me da pie para hablar un poco de justamente el caso de August-Better, ¿no? El primer caso diagnosticado por Alois Alzheimer, ella tenía 51 años de edad. Por eso es muy importante saber que la enfermedad de Alzheimer puede darse en personas que todavía no han llegado a la edad de 60 a 75 años, como el caso de August, que tenía 51 años, y también obviamente es más frecuente en personas mayores de 60 o 65 años. Por eso es muy incorrecto decirle demencia senil, esos son términos que ya no deben ser utilizados. ¿Cuál es la utilidad diagnóstica de los biomarcadores y el diagnóstico por imágenes? Bueno, ya habíamos hablado un poco de que no son utilizados habitualmente para el diagnóstico de la enfermedad, pero bueno, los biomarcadores de depósito de proteína beta-amiloide, lo que nos va a mostrar son niveles bajos de AB42 en el líquido cefalorraquídeo, como dijimos anteriormente, el PIR-PET, la tomografía por emisión de positrones, usando PIR-2B, nos muestra, es un marcador de amiloide positivo en el cerebro. Después, como biomarcadores de daño neuronal, tenemos niveles elevados de proteína tau, que son hiperfosforilada en el líquido cefalorraquídeo, el PET con flúor de desoxiglucosa. Recuerden que habíamos dicho que nos mostraba que había hipometabolismo en las áreas típicas de afectación, que es la temporoparietal en la enfermedad de Alzheimer. También acá no está en la diapositiva, pero teníamos la tomografía por emisión de fotón único, que nos muestra una
un menor flujo de sangre hacia el área temporoparietal. Y por último, como esto sí es lo más usado, acompañando el diagnóstico de la enfermedad, es la resonancia magnética, que nos va a mostrar la atrofia focal en la corteza temporal, medial, basal, lateral y en la corteza parietal. En cuanto al tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, bueno, tenemos que saber que no existe actualmente un tratamiento que altere el curso de la enfermedad. La enfermedad es progresiva y termina con una demencia grave, severa, una pérdida total de la personalidad, de la autonomía de la persona, que depende totalmente de cuidadores, de familiares, cuidadores formales o informales. El tratamiento no es específico, no es curativo. Lo que existe sí es un tratamiento farmacológico y no farmacológico que tiene los objetivos de disminuir, con lo posible enlentecer el progreso de la enfermedad, manejar los problemas psicológicos y conductuales que se dan en la enfermedad de Alzheimer. Recordemos que independientemente de los trastornos cognitivos que suele acompañar la enfermedad, que estuvimos nombrando en las distintas áreas cognitivas, es muy importante y es lo que más genera el síndrome del cuidador, son los síntomas psicológicos y conductuales. Recuerden que puede haber alucinaciones, que puede haber ideas delirantes, que puede haber agresividad, que puede haber vagabundeo, la persona deambula sin sentido por la casa, por ejemplo, se puede en la casa, las alteraciones del ritmo sueño-vigilia. Bueno, son estas distintas eh, conductas antisociales, todos estos distintos comportamientos son los que más deterioran y hacen más difícil el cuidado y son los que más repercuten sobre el cuidado. Por eso es muy importante acá el último objetivo, que es la educación y el apoyo a los miembros de la familia y de los cuidadores. Bueno, esto en realidad, esta clase es una clase, un resumen. Lo que pretendo con esta clase es marcarles los puntos más importantes del deterioro cognitivo de la enfermedad de Alzheimer, la importancia de conocer cuáles son los, este, los dominios cognitivos, hay que conocerlos, cómo se manifiestan, cómo se van a manifestar las alteraciones de acuerdo al área cognitiva que está afectada, el impacto que tiene en la persona, en los familiares, en la sociedad, la enfermedad de Alzheimer, y, bueno, y los tratamientos que realmente, aunque no son curativos, realmente persiguen mejorar la calidad de vida de la persona que padece la enfermedad y sobre todo proteger a los cuidadores formales o informales, a la persona que tiene la enfermedad. Bueno, les mando un saludo muy grande. En la guía, complétenla. La guía está, por supuesto que todo esto está con mayor extensión y está más desarrollado este tema, así que les sugiero que lean atentamente la guía de la clase número 15 que está en el campo. Les mando un saludo muy grande.